abierta y de cable y en el cine. Su programa actual, Historias de Vidas, es emitido por Canal Encuentro y entrevista a figuras de la cultura iberoamericana. Su estilo, su sello singular, tiene forma y fondo definidos. Su forma, el respeto al silencio, el respeto a escuchar, el respeto a la investigación seria. Su fondo, la humanidad, la dignidad y los derechos inalienables del hombre. Entre los años 2004 y 2010 fue directora ejecutiva de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Dentro de las realizaciones que han obtenido lauros fronteras adentro y afuera se encuentran Un claro día de justicia, Secreto y confidencial, Ojos que no ven y la obra que aquí abordaremos, que es Cartoneros de Villa. Por favor. Bueno, muchas gracias por esta presentación y la verdad quiero agradecer enormemente a la gente de FUNTV, a las Gracielas por esta invitación. Me emociona enormemente volver a ver Quiroga y volver a ver Murgas, ¿no? Creo que para todos los que hacemos documental, además, es volver a encontrarnos con la posibilidad del lirismo, de la poesía, que nos devuelve Eduardo, que por eso fue nuestro maestro, ¿no? Digo, yo soy de los que se formaron en los 80, de esa generación que creció en la transición a la democracia, y para nosotros la obra de Eduardo y la que se empezaba a ver en la televisión de la democracia fue un faro, ¿no? Y después las vueltas de la vida hicieron que nos pudiéramos encontrar no solo en ese lugar de haber sido su alumna, sino también en una coyuntura histórica muy especial, que fue el momento del post-2001, la incertidumbre y al mismo tiempo con esa tocada de fondo de la Argentina, del que se vayan todos, también la ilusión de que algo nuevo podía construirse. Y creo que en ese momento, me parece que eso es lo que representa no solo Cartoneros de Villa Itatí, sino realmente las obras anteriores, es decir, el aporte narrativo enorme que vale la pena volver a ver cada vez, pero además su compromiso ético, ¿no? Es decir, yo creo que esa combinación de sensibilidad y de ética es la que guía la obra de Eduardo y la que explica que siempre fue un tipo comprometido con su tiempo. Su obra expresó un momento, expresó los conflictos, su obra estuvo del lado de los que no tenían la palabra fácil, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí está, esa sensibilidad le permitió, junto con el espléndido trabajo que hicieron con Graciela, ese guión, esos dispositivos narrativos son fabulosos porque logran recrear la atmósfera de Quiroga. Pero además en una producción, entre comillas, marginal, no hubo que ir a una provincia a hacerla, fue toda una patriada, ¿no? Que no solo este encantador de serpientes, porque era un gran contador, pero un gran entusiasmador, Eduardo, logró embarcar a ese grupo que se fue a la selva, y había cantidad de cuentos, ¿no? Todos los que lo conocieron a Eduardo lo saben que es así, era un encantador de serpientes, un tipo con el que uno se podía sentar a tomar un café, y luego seguía el vino, y uno se quedaba, ¿no? Y aparece esa sensibilidad claramente, ¿no? En Murgas, ¿no? La cultura popular, ese encuentro con lo subterráneo. Y fíjense que en esa referencia a la otredad que hace ese pequeño personaje de ficción en Murgas, ¿no? Cuando él habla de esta cultura del enemigo, a veces tan fuertemente instalada en la sociedad argentina, donde siempre hay un otro peligroso y que por lo tanto, en una escala de menor a mayor, podemos considerarlo un subhumano, o como sucedió en los años de la dictadura militar, hay que eliminarlo. Y ese otro
era el otro que también aparece en Cartoneros de Villa Itatí. El contorno de los cartoneros, que en esos años empezaron a conformar lo que hoy ya es una postal instalada de cualquier centro urbano de la Argentina, era también un otro peligroso. Eran oscuros, podían robarnos. Había una cantidad de estigmas sobre ellos. Y entonces en el 2002, cuando una convocatoria del Inca que reunió, o que pretendió reunir, finalmente eso se hizo, a Miñona lo habían convocado con la consigna, y a varios directores, de armar un corto a propósito de la crisis del 2001 del 2002. Y entonces con Eduardo la idea o el proyecto era, bueno, y además instarlo a volver al documental. Hacía tiempo que él no hacía documental. Entonces digo, Eduardo, ¿por qué no venís a Villa Itatí? Quiero presentarte a Cecilia Lee. Cecilia Lee es una de las protagonistas de Cartoneros de Villa Itatí, una monja misionera franciscana que nos reconcilia con lo mejor de esa iglesia comprometida con su pueblo. Cecilia Lee con otros cartoneros estaban intentando en ese momento, donde, a ver, el trueque, no había efectivo, los cartoneros al final del día intentaban vender lo que habían colectado de cartón y chatarra y no había cash. Se instaló la cultura del trueque, pero la subsistencia era incertidumbre al cabo de cada día. Entonces decidieron, en lugar de vender separados, ¿por qué no vendemos juntos? Y ese fue el comienzo de un proyecto que fue conformar una asociación de cartoneros. Entonces Eduardo, junto con un grupo de compañeros con los que yo venía trabajando en Canal 7, de ahí la habíamos conocido a Cecilia, había hecho un capítulo de historias de vida con ella, fuimos a Villa Itatí en el momento en que se conformaba la asamblea fundacional de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí. Yo creo que eso a Eduardo lo conectó con lo más fundante de su militancia, ¿no? Entonces creo que lo remitió a aquellos años 70, a aquellas utopías, a aquellos sueños por los que militó tan fuertemente y que después, claro, explicaron el exilio posterior. Y el compromiso político, el compromiso humano de Eduardo a partir de ese momento fue incondicional. Fue incondicional. Entonces la propuesta del Inca naufragó, a Eduardo no le gustó y decidimos adelante con la idea de producir un documental. Pero un documental que no solo diera cuenta de ese admirable proceso de organización de los cartoneros, que en condiciones de tanta adversidad nos daban cotidianamente una lección de dignidad enorme. Piensen ustedes lo que significaba para ellos o para cualquier persona trabajar con los desechos de la sociedad, con lo que descarta una sociedad, lo que significa eso para la autoestima de una persona. La cooperativa fundó una rutina de trabajo que los reconcilió con la idea de trabajo y con su propia autoestima y con su propia dignidad. Sentíamos que eso había que contarlo, que eso tenía que salir de los límites de Villa Itatí. Y además sentimos algo más, y eso fue una propuesta de Eduardo que tuvo un sentido como dispositivo narrativo, pero tuvo también un claro sentido político, que fue: hay que capacitarlos y ellos tienen que manejar una cámara y tienen que hacer su propio registro. ¿Por qué? Porque la mediación audiovisual no solo les iba a permitir afirmar su propia mirada, sino tomar distancia de un proceso organizativo que a lo largo de un año mostraba pasos agigantados. Lo veíamos en dirigentes que nos animaban a tomar la palabra y que se empoderaban, ¿no? Y veíamos además a esas monjas, ¿no? Acompañando, nunca adelante, acompañando, ¿no? Y así fue que se hizo una asamblea y se definió que 3 miembros de la Asociación de Cartoneros de Villa Itatí
iban a ser capacitados en la operación, en el manejo de lo básico de encuadre, con una cámara que Eduardo les donó, y así comenzó un registro, que fue el registro de las fiestas, el registro de los momentos en que se terminaba de techar el galpón de la Asociación de Cartoneros, que fue el registro de los políticos que venían a prometer cosas. Entonces también la cámara fue una manera de registrar, documentar, presionar. También la cámara fue en ese sentido una herramienta poderosa que ellos luego aprendieron a usar. Y después nos sentábamos a mirar, ¿no? Y mirábamos, y era muy interesante lo que se daba en términos de fiesta, de encuentro, porque eso venía regado de algún vinito y de un asado que Eduardo siempre llevaba, y eran momentos de encuentro y también de esa toma de distancia que les permitía afirmarse como personas, como sujetos de derechos. Y entonces la cámara se convirtió en una herramienta que afirmó el propio proceso de la organización. Ese fue el sentido, el profundo sentido político, que además luego se convirtió en dispositivo, porque en la estructura del documental, esa cámara, que como una posta se va pasando de mano en mano, fue de alguna manera la que nos permitió hacer un recorrido por las distintas situaciones que se narran en Cartoneros de Villa Itatí. Después podría contarles mucho más, pero bueno, digo, fue una experiencia militante en un país incierto, fue una experiencia militante del principio al final, porque la idea fue colocarla en Telefe y que Telefe pagara el documental con un camión que era el camión que necesitaba la Asociación de Cartoneros. Entonces hubo que cambiar el final, porque Telefe lo que pedía era naturalmente que la escena donde el camión llegaba estuviera al final del documental, así que lo hicimos. Y me acuerdo que antes que eso Eduardo discutía, y nosotros también, con el productor de Telefe, porque el camión era un camión viejo que se caía a pedazos, ¿no? Y fue parte de un proceso que, bueno, que pinta un montón de viñetas encantadoras de ese tipo. Nos divertimos mucho con eso y fue parte de una expresión de una lealtad que después continuó. En Villa Itatí hay un centro de educación popular que lleva el nombre de Eduardo. En aquellos años nacía, Filmus lo convocó a Eduardo Miñona y nacía una idea que se llamó Para el Encuentro, que hoy es una realidad en este país que permite que se expresen otras formas de hacer tele. De manera que, bueno, estar aquí es un privilegio, y me parece que el recorrido que han propuesto expresa todo esto de Eduardo, expresa su humanidad, su sensibilidad y ese compromiso ético y social que buscó darle la palabra a esos otros que también hoy continúan estigmatizados. Mucho de lo que cuenta Cartoneros de Villa Itatí tiene plena vigencia en la Argentina, por eso, bueno, no tengo la menor idea qué fue lo que seleccionaron Graciela, pero creo que mucho de lo que ahí aparece expresan cosas que tenemos que seguir pensando en la Argentina de hoy. Bueno,